tardes, buen comienzo de semana para todos. Estamos nuevamente en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, arrancamos la semana y por supuesto ya están los invitados con nosotros. Por supuesto, porque vamos a hablar, hablamos de economía, creo que el 99,9% del día. Del año. Del día, y obviamente Argentina en este contexto no deja de estar pendiente de su economía. Ahora, lo hablamos a niveles macro, pero también lo podemos hablar a niveles micro, en lo que hacemos cotidianamente. ¿Cómo le entendemos a la economía? Entendiéndola primero como una ciencia social, ¿sí? Como algo que lo enmarca, pero después hacemos economía todos los días, ¿no? Así es, y el aporte que le vamos a dar en el día de hoy está relacionado a las neurociencias. Exactamente, un nuevo aporte a esa forma de entender la economía. ¿Qué se le aporta, sí? Y para darles algún secretito quizás, como muchas veces la economía estuvo relacionada a una racionalidad estricta y ahora vienen a jugar otros aspectos de lo humano, de lo que hacemos nosotros, que muchas veces tiene que ver específicamente con las emociones, pero lo vamos a ir descubriendo hoy con nuestros invitados. Allá venimos. La importancia del cerebro en términos evolutivos es que es el órgano de predicción. Nosotros vivimos en un ambiente muy cambiante. Tenemos que poder predecir cuáles son las opciones que van a venir para poder actuar en consecuencia y poder sobrevivir y dejar descendencia en términos de lo que proponía Darwin. Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah? ¿Venganza? Se acabó, me voy de aquí. El espacio justamente donde se inician las tomas de decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Elijo esta carrera o elijo la otra? Es importantísimo. Pero resulta que los mismos neurólogos acaban de descubrir que 10 segundos antes de que yo decida, el cerebro ya lo ha hecho por su cuenta. La economía supone que todos los agentes económicos, actuando racionalmente, tomarán sus decisiones buscando maximizar su bienestar y que para ello sopesarán todos los posibles beneficios y costes de sus acciones, optando por aquellas que les sean más beneficiosas para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, este planteamiento lleva implícito que todas las decisiones que tomamos, las miles que llevamos a cabo cada día, se realizan de manera consciente, cuando en realidad, si nos fijamos, la inmensa mayoría de ellas las tomamos de forma inconsciente. ¿De dónde sacas esas ideas? ¡Ajá! Yo lo llamo cerebro. Y pienso que de ahí vienen las ideas. Papá, yo no tengo cerebro. Hay gente que es talentosa para las empresas, para el emprendedurismo, para los negocios. Y hay gente que no, pero la gente que no puede serlo un poco más. O sea, la idea hoy del cerebro es que puede ser trabajado y que tanto saber de marketing, de empresas, de emprendedurismo o de cocina es algo que uno puede practicar y mejorar. Bien, neuroeconomía, algo hemos estado viendo ahí en el clip, pero vamos a empezar a tratar de ver ¿Cómo lo podemos empezar a aplicar, por ejemplo, en toma de decisiones? Una palabra que la vamos a repetir seguramente muchas veces, un concepto en una palabra que vamos a repetir muchas veces a lo largo del programa. Pero lo van a hacer ellos, vamos a hablarlo con ellos, con nuestros invitados. Está con nosotros Sebastián Laza. Sebastián, muchas gracias por estar nuevamente aquí, esta vez con otro perfil, quizás hablando de la economía, ¿no? Siempre de economía, de distintos puntos de vista, pero... Bien, hoy te presento entonces como especialista en neuroeconomía y economía del comportamiento. Muchas gracias por estar presente. Gracias. También están con nosotros Gisela Majul. Muchísimas gracias, Gisela. Licenciada en economía y también especialista en economía del comportamiento. Ya vamos a estar desentrañando un poquito eso. Muchas gracias, Gisela. Gracias. Y también está con nosotros Marcos Morales. Muchas gracias, Marcos. Especialista en neuromarketing. Otra forma más de hablar de todo esto, ¿no? De la toma de decisiones. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a usted. Arranquemos, Caro. Vamos entonces. ¿Qué entendemos? Vamos entonces con la primera placa de este lunes, que está relacionada al concepto de neuroeconomía, una disciplina que estudia las decisiones económicas humanas. Se pregunta cómo funciona el cerebro para evaluar alternativas y luego accionar. Los economistas se preguntan cómo trabaja nuestro cerebro ante un estímulo económico y combinan métodos de investigación de las neurociencias, economía conductual, psicología cognitiva y psicología social. Así que de esta manera abrimos un poco el juego en lo que tiene que ver distintos parecidos relacionados a neurociencias y economía. Bien, ¿cómo empezamos a abrir cada vez más este concepto de neuroeconomía? ¿Cómo lo presentarías? Mirá, no es nada nuevo, lo que pasa que tiene una vuelta de tuerca más
ayornada al siglo XXI. La economía nació con la psicología, no con la neuropsicología, pero sí con la psicología. Adam Smith, el padre de la economía, hablaba o tenía supuestos sobre la racionalidad del tomador de decisiones, donde tenía muy en cuenta lo psicológico. Hay un libro famoso, no La riqueza de las naciones, sino el otro famoso que se llama Teoría de los sentimientos morales, donde Adam Smith hace un vasto desarrollo sobre lo que hoy los economistas del comportamiento, ya Gisela le va a hablar, hablan de sistema 1 y sistema 2. Un sistema 1 más emocional, más rápido de tomar decisiones, y un sistema 2 más observador, más analizador y más, digamos, de la decisión fría. Ya Adam Smith hablaba, te estoy hablando de revolución industrial, primera, o sea, hace 250 años. Lo que pasa es que, claro, después, con el correr de los años y método científico de por medio, la economía tuvo que virar hacia las matemáticas para adaptarse, digamos, a lo que pedía la epistemología científica de aquella época. Y bueno, a las matemáticas lo que mejor le viene es un tomador de decisiones racional que mete todo en la licuadora para tomar la decisión, optimiza, saca la mejor decisión, o sea, elige perfecto, sin fallas, sin... Entonces, claro, ahí la economía fue ganando en simplificación teórica, pero perdiendo lo humano que tiene de... Vos fíjate, qué paradójico. Perdiendo lo humano, los seres humanos no maximizamos nada. Claro, proponen como un ser ideal que toma decisiones de esa manera, y quizás falta eso que en tu libro creo que lo mencionás, que está relacionado con estos seres de carne y hueso. Exactamente, los seres humanos de carne y hueso tienen sesgos de todo tipo, problemas de análisis de información de todo tipo, miedos y fobias de todo tipo, que lo alejan terriblemente de ese ser humano homo economicus, que le llaman, perfecto, digamos, que tiene voluntad ilimitada, egoísmo ilimitado, racionalidad ilimitada, y no. Entonces eso es el gap, ese es un poco el gap que intenta cubrir primero la economía del comportamiento y después la neuroeconomía, decir, che, a ver, aprovechemos todos estos avances teóricos que hay, teóricos y prácticos, que hay sobre el estudio del cerebro y de la conducta humana, y reescribamos un poquito los libros de economía, a ver si la mejoramos como ciencia predictiva y la mejoramos como ciencia para hacer políticas públicas o políticas de empresa, digamos. Y hacerla quizás un poco más tangible, si se quiere, la economía, más algo de lo que nos podemos apropiar. ¿Puede ser seguramente en la economía del comportamiento, que lo que tratamos de ver o de bajar a la realidad, la economía del cotidiano, del día a día, ¿no? Con problemas que tenemos como seres humanos, no como seres económicos, homos económicos que habla de la economía clásica, sino más bien seres que cometemos errores, que tomamos decisiones, y a la hora de tomar decisiones tenemos recuerdos, y esos recuerdos pesan mucho a la hora de tomar unas decisiones. Nuestras experiencias, ¿sí? Miedos, tenemos tiempo limitado, tenemos conflicto de intereses, no sé, del hecho de ir a comer a un restaurante, pero no, tengo que hacer dieta. Entonces ahí a la hora de tomar una decisión hay un conflicto siempre de corto y largo plazo. Y ahí es donde entra mucho a jugar nuestro cerebro, porque tenemos esa parte intuitiva que es más cortoplacista, ¿no? Quiero tomar la decisión ya, versus la parte más reflexiva, la que nos cuesta, digamos, y tenemos que tomar una decisión la que evalúa más costos-beneficios y que tiene en cuenta más el largo plazo, busca más nuestro bienestar. Entonces empieza ese conflicto de intereses entre el corto y largo, entre el sistema 1 y el sistema 2, y se tienen que poner de acuerdo para tomar una decisión. Decisiones totalmente satisfactorias, que traten, digamos, de maximizar aquello que buscaba la economía clásica, que en realidad no lo podemos nunca llegar, sino que trata de ser lo más satisfactorio posible, desde una decisión personal, familiar, a nivel empresa, a nivel gobierno, ¿no? Podemos verlo en todas esas. Sí, sí, seguramente lo vamos a ir abriendo cada vez más. De a poquito. Marcos, ¿qué ayudarías para esta presentación que estamos haciendo? ¿Qué más le sumaría? Y en realidad el poder que tienen, como decía recién, los sentimientos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, como muchas veces nos juegan en contra. Como hemos visto, la mayoría de las tomas de decisiones, el 85%, no son racionales, sino que son más bien emocionales o reactivas.
Eso se debe, bueno, a un cerebro primitivo que nos hace reaccionar ante una circunstancia. Y el caso lo tenemos, que seguramente Sebastián lo va a hablar más explayadamente, el tema del dólar. Cómo empezó una carrera y todo el mundo salía a comprar dólares, el que tenía 1.000, 2.000 o 3.000 o el que sea que tuviera algo de plata, y eso hizo que se incrementara una corrida cambiaria que es propia de los argentinos. Vos vas a cualquier país del mundo y nadie te habla. Vos le decías a un chileno, cruzar la cordillera y preguntarle cuánto vale el dólar. No, ni idea, yo peso chileno sale tanto. Y ellos tienen una economía mucho más dolarizada que nosotros porque son mucho más importadores que nosotros. Entonces, eso te demuestra cómo nuestras emociones nos juegan en contra. Y como decía recién la compañera, tenemos esa sensación cortoplacista de que hago algo para que me dé un beneficio ahora y no mido las consecuencias que me trae después. ¿Y cómo creen que nos relacionamos con la economía en su concepto más amplio, si se quiere? ¿Cómo la entendemos? Porque recién lo decía, ¿no? Hacerla más tangible. Quizás a veces la tomamos como, bueno, conceptos totalmente difíciles de aprender o de tomar. Tenemos que buscar un especialista para que nos la explique. ¿Qué pensás de la economía en general? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Lo que te puedo decir es que la economía teórica está armada muy para personas muy perfectitas, digamos, en su capacidad de análisis. O sea, escapa mucho al común de la gente. El peligro es que muchas políticas macro, bueno, en Argentina lo que fallan son las políticas macro, indudablemente. Están muy pensadas en función de eso. Vos fíjate que me voy a enganchar con lo que decía Marcos ahí recién. Vos fíjate el Fondo Monetario. El Fondo Monetario en el último acuerdo ha fijado que nos ha prestado una gran cantidad de dólares, 50.000 millones de dólares, pero nos dice con una condición: no la utilicen para frenar corridas cambiarias. Pero eso es no conocer a cómo piensa y cómo es el sentimiento y las emociones del argentino, como decía Marco, cuando hay una corrida cambiaria. Cuando hay una corrida cambiaria, los argentinos, ¿qué es lo que dice la teoría clásica? Que cuando sube un producto, la gente lo compra menos. Acá en Argentina no. Cuando sube el dólar, la gente lo compra más. Entonces, si vos le estás prestando plata a Argentina, que está en problemas, y le decís, yo te presto, pagá deuda, todo lo que quieras, pero no lo usés para una corrida cambiaria, es no entender la neuroeconomía argentina, por decirlo en palabras sencillas. ¿Me entendés? Gisela, ¿y por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué Mira, vamos una directamente? de las razones es el sesgo que se llama el efecto arrastre, ¿no? O la manada, que vamos todos hacia donde va la mayoría, sin pensar realmente qué es lo que necesitamos personalmente, ¿no? Entonces pasa con esto con el dólar, todos salen a comprar dólares, entonces la mayoría se desespera y sigue la misma tendencia. Pasa mucho en el mercado de inversiones, cuando baja el precio de una acción, de un bono, todos quieren vender. Y no piensan ni siquiera en esperar para que se recomponga el mercado, esperarlo hasta el final, que pueda tener el mismo rendimiento o, digamos, obtener la inversión inicial. Entonces empiezan esas corridas cambiarias, corridas de bonos y acciones, de inversión, y eso es algo que tenemos, el efecto arrastre. De hecho, hay estudios psicológicos y en neuroeconomía de cómo las personas tendemos a hacer lo que hace la mayoría. ¿Eso nos reduce el riesgo? El pensar que si todos lo estamos haciendo, aparentemente. Digo, hay una apariencia de que Sí. puede reducirse el riesgo. Sí, ese es lo que pensamos, ¿no? Cuando tomamos esta decisión decimos, claro, pero si todos lo hacen, debe ser porque debe ser lo correcto. Pero puede ser lo correcto para los primeros, los que entraron primero en el mercado y lograron vender la acción relativamente alta, pero después cuando empiezas y entras tarde, perdiste. Entonces, tenemos que frenarnos un poquito y ver realmente cuál es nuestra necesidad para poder tomar la decisión correcta. Gisela, en ese aspecto, como sociedad, ¿tenemos las herramientas para no caer en el efecto arrastre? ¿Tenemos las herramientas y el conocimiento? Va la pregunta también para Sebastián. Yo creo que es una práctica, es un autocontrol, es un autoconocimiento. Por eso la economía del comportamiento conductual tiene mucho de psicología, ¿no? De tratar de observarnos, observar el mercado, tomar una pausa y tratar de evaluar todas las variables, que es imposible. Tratamos de evaluar lo más importante, lo que consideramos que tiene mayor efecto sobre la decisión que vamos a tomar, pero es una prueba, digamos. No hay una receta de cómo tenemos que actuar,
tenemos que conocernos también, conocer nuestras emociones. Si somos muy miedosos, y seguramente vamos a actuar rápido, si somos más cautos vamos a esperar. Entonces, al empezar a conocernos y a conocer nuestras emociones, también nos va a ayudar a ver cómo podemos tomar esa decisión. Y seguramente hay que entrenar el cerebro, hay que hacer todo un trabajo, ¿no? Sin duda Argentina es la panacea de todos los que saben un poquito de neuromarketing y de neuroventa, porque es muy fácil trabajar con el cerebro del argentino, que está tan acostumbrado a las crisis, un cerebro tan adrenalínico, que constantemente somos adrenalínicos. Entonces es muy fácil venderle, como decía, vos cuando ves un producto caro, intuitivamente vas y lo compras. Por ejemplo, el aceite, te ponen el aceite, algo de uso diario. Te suben el aceite y vos decís, no, pero voy a comprar, en vez de uno, encima te ponen solo 2 por cliente. Chao, venís vos, y vos que venís conmigo, toma, llévate 2 más por la duda. Pero decís, escuchame, está caro, no hay que comprar cuando está caro, hay que ir a otra marca, no. Nuestro cerebro nos hace que nosotros impulsivamente, esa necesidad, esa sensación de escasez nos hace pedir ese producto, ¿me entendés? Y eso es lo que nos hace caer una y otra vez en estas crisis que tenemos tan repetitivas. Si vos las ves y las analizás, son clásicamente repetitivas y hay un sector que se beneficia. Si sabe leer eso, se beneficia. Ahí yo quería dar vuelta el vaso, ¿no? Digo, en definitiva, en algún punto también, más allá del comportamiento en sí mismo, es cómo la economía, y pongámosle atrás todo lo que el que sea que esté moviendo la economía, cómo hace para modificar el comportamiento, ¿no? Para controlar ese comportamiento, ¿no? Esto de, bueno, subimos los precios porque sabemos qué se va a hacer. ¿Podemos empezar a entender también esas cosas, entendiendo sobre esto? Sin dudas, todas las multinacionales y las grandes empresas el neuromarketing lo tienen clarísimo. Invierten, de hecho, en Estados Unidos, en Europa, invierten muchísimo en I+D, en investigación y desarrollo, ellos mismos. Se meten en las universidades, seleccionan los principales neurocientíficos y les dicen, bueno, hay tanto dinero para investigar esto, e investigan marketing, pero para vender más. Y el vender más implica, de alguna manera, una palabra que nos da un poco de miedo a todos, pero que es manipular. Indudablemente es uno de los riesgos del neuromarketing, de toda esta cuestión, manipular. Pero del otro lado está el Estado con las políticas públicas, que también debe empezar a entrenar a sus políticos en técnicas antimanipulación, para saber, los grandes supermercados, los grandes centros, superficies de compras, que pueden manejar un montón de variables, pueden manejar desde la temperatura. Conociendo cómo estimular el cerebro, vos podés manejar la temperatura, los colores, los olores, los sabores. Él puede escribir un libro con todas estas cuestiones que él sabe de neuroventas. Y lo hacen, obviamente, pero hay que empezar a entrenar a los funcionarios públicos, especialmente las áreas de defensa del consumidor, defensa de la competencia, para empezar a contrarrestar eso. Igual yo sigo siendo optimista con respecto al futuro si bien está el riesgo de manipulación, también este mayor conocimiento que hay sobre cómo el cerebro puede ser más feliz, no el cerebro adicto, sino el cerebro feliz. Cada vez se está conociendo más sobre cómo diseñar los productos para que la gente tenga más satisfacción sin ser adicta. Bien. Bueno. Y eso también es algo positivo viéndolo desde el punto de vista de las empresas. Es decir, me pueden manipular, pero también me pueden hacer más feliz con celulares que cada vez mejores funcionalidades, productos cada vez más bonitos y ricos, etcétera, etcétera. Bien, nos vamos a quedar hablando de neuroeconomía, que en definitiva tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, ¿sí? Que es consumir, por ejemplo, administrar nuestros propios recursos, tanto dentro de una casa como en el trabajo, en una empresa, en un estado, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto. Quizás algunas cosas dan un cierto miedo, pero vamos a seguir hablando de esto que tiene que ver justamente con el proporcionar la información y el conocimiento. Nos vamos a un corte y enseguida hablamos de lo que pasa en el país, también en relación a la neuroeconomía. Ya venimos.